Welcome to our expert webinar. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars con expertos. Soy Daniela Otero, CEO de Escala Internacional, y quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí hoy. La crisis actual de la COVID-19 y las restricciones están cambiando la forma de operar de lo que abusan sexualmente a los niños. Ningún país ni ningún niño están exentos de este riesgo cada vez mayor. Mientras el mundo se enfrenta a la crisis por la COVID, los factores de empuje que facilitan o llevan a la explotación de niños posiblemente aumentarán. Todos los partners deben enfrentarse a esta situación de cambio y a sus efectos devastadores para asegurarse de que la protección de los niños permanezca un punto central en la respuesta presente y futuras, incluso en la recuperación del sector turístico y vacacional. Porque las cifras son chocantes. Se estima que alrededor de 3 millones de personas viajan por el mundo con la intención de explotar sexualmente a menores de 18 años. Para dar más información sobre este asunto y entender los diferentes puntos de vista, hoy tenemos con nosotros a Yamen Brosnan, el gerente mundial de la organización The Code, con sede en Bangkok y con miembros en todo el mundo. Trabaja con ONGs locales, agencias de la ONU y el sector privado para concienciar y promover la protección infantil en el sector turístico. Trabaja en The Code desde 2015 tras haber trabajado con CARE y UNICEF en el ámbito de la ayuda de emergencia. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la bienvenida, estoy encantado de estar con vosotros. Este es un asunto muy delicado y desafortunadamente no se habla mucho sobre él. Hoy queremos llevarlo a colación porque pensamos que con más participación y colaboración todos podemos crear un entorno más protegido. Vamos a empezar con un video informativo. Por favor. La explotación sexual de los niños puede ocurrir en cualquier lugar. Como profesional de turismo, ¿sabes qué hacer en caso de explotación sexual infantil? The Code es una organización reconocida a nivel global y dirigida por la industria. Concienciamos, proporcionamos herramientas y apoyos a nuestros miembros para proteger a los niños del sector sexual. Este miembro nos unimos para defender a los niños. Al ser miembro de The Code, te unes a los líderes del sector del turismo responsable, porque en el panorama actual tan competitivo ya no basta ser un seguidor. Al ser parte de Code, tus clientes personales y socios se sentirán orgullosos del compromiso de tu empresa. Todos los miembros están en la web de The Code, tienen acceso a un portal en línea con una guía sencilla y módulos de aprendizaje electrónico diseñado para el personal de turismo y basados en casos reales. Cualquier empresa o negocio turístico puede unirse a The Code en unos sencillos pasos. Como profesional de turismo, está en una situación única para marcar la diferencia. The Code, protegemos a los niños del turismo sexual. Únete hoy mismo en code.org. Gracias. Damián, ¿cuáles son las verdaderas dimensiones del problema? Sé que es difícil dar esta información, pero en tu experiencia, ¿cuál es el tamaño?
Sí, es una pregunta muy buena y hayas visto los números de personas que pueden cometer este tipo de delitos. Es muy difícil dar números, cada país tiene unos números distintos. Hay algunos países donde hay muchas víctimas, además las víctimas están estigmatizadas, se sienten mal y se culpan a sí mismas. Y en otros en los que, sin embargo, se dan cuenta de que han sido víctimas de un delito. A veces son demasiado jóvenes y a veces lo hacen a cambio de dinero o de algún otro tipo de contraprestación. No siempre son conscientes de que es un delito, pero lo cierto es que es un delito, es un tema muy difícil de tratar y no tenemos cifras globales, tenemos cifras aproximadas, así que si estamos hablando de que alrededor de 40 millones de personas a lo largo de todo el planeta se estima que 5 millones de esos 40 millones de personas son las que están sometidas a explotación sexual infantil. El mensaje que queremos reforzar es que ocurre en todo el mundo. No es fácil decirlo, pero ocurre en todos los países. En cualquier país en el que tengáis miembros puede que suceda esto. Tenemos que asegurarnos todos de que mantenemos bien a los Entiendo, niños. pero ¿cuáles son las zonas y países más afectados por esta práctica ilegal? Tenemos un estudio global del año 2016, pero también tenemos otras contribuciones del año 2017 de otras empresas del sector privado y hemos estado mirando las distintas tendencias en los distintos países en lo que respecta a estos delitos, a estas víctimas y pone el énfasis en que a veces los estereotipos son ciertos, pero no necesariamente. Por ejemplo, el ejemplo que os puedo dar es el estereotipo de los europeos del norte, de las personas que viajan, o gente que viaja a los países del Caribe para explotar de niños, ocurre, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los que cometen este tipo de delitos son nacionales del mismo país donde cometen el delito. Y una de las razones principales es que hay mucho más viaje nacional que internacional, también que tienen idiomas similares, que tienen culturas similares y por lo tanto tienen conocimiento que les permite manipular mejor a los niños de esa zona. Y la otra cosa que hemos descubierto es que las manifestaciones de que un niño ha sufrido abuso sexual son muy distintas en los distintos sitios. Se puede producir explotación online, se puede hacer mediante streaming en la dark web. A veces lo que hay es tráfico de niños, a veces lo que hay es explotación. En otros lugares, por ejemplo, lo que se hace es un intercambio a cambio de recompensa. A veces este tipo de encuentros se organizan a través de redes sociales, a veces de manera espontánea. También algo que tenemos que mencionar de este estudio global es que hay dos tipos de criminales que son los que normalmente llamamos los pedófilos y también están los que se ven sometidos a una situación. Hay gente que viajan a un sitio distinto, viajan a otra ciudad distinta, no tienen la intención, sin embargo, se ven en esas circunstancias y por el motivo que sea deciden cometer este tipo de delito. Así es que hay una imagen muy mezclada de este tipo de criminales. Sí, se puede decir que ocurre en todas las partes del mundo. A veces parece que tendemos a centrarnos en ciertas partes, pero no, es un problema global. Con este panorama, ¿existe una legislación internacional para la protección de los niños? ¿Legislación internacional? Sí. No hay una forma de legislación internacional como tal, a excepción de los principios de los derechos humanos.
hay algunas iniciativas que se están llevando a cabo. Durante mucho tiempo se han estado desarrollando códigos de ética. También se está intentando adoptar en una convención sobre la ética en el turismo y se pide a los países miembros que la ratifiquen. Y queremos que se convierta en un tratado vinculante para los miembros y que anime y obligue a los países a que pongan legislación para prevenir esto. Por ahora, Indonesia, el año pasado, y creo que a fecha de hoy, son los únicos que lo han firmado. ¿Qué nos dice de los gobiernos y el control de estas actividades? Porque dices que es más local o nacional este problema, ¿no? Sí, varía mucho de país a país y depende un poco de la legislación nacional, ya sea sobre el turismo o puede ser que se puede hablar de la legislación que se centra en la protección de los niños y que por lo tanto abarca todos los campos, incluyendo el turismo. Lo que está ocurriendo, en otro lado, en algunos países, como por ejemplo en Australia, es que se produce, que tienen este concepto de extraterritorialidad. Por ejemplo, cuando un australiano viaja a otro país y explota sexualmente a ese niño, lo pueden procesar en el país donde ha cometido el delito, pero también a su vuelta a Australia también se le puede procesar en Australia. Así es que hay una serie de países que quieren importar este tipo y nos parece que es un incentivo muy interesante y que es una manera mucho más fácil de poder perseguir a los culpables, a este tipo de criminales. Sin embargo, es muy complicado conseguir testimonios, conseguir pruebas que se puedan utilizar en su contra. Otra cosa que también vemos en algunos otros países es que hay unidades mucho más pequeñas del gobierno, por ejemplo, gobiernos provinciales o incluso locales en una ciudad, que están aprobando su propia legislación que involucra a este tipo de turismo sexual contra personas que atacan a los derechos de los niños. Así es que está el lado punitivo, por un lado, que también depende de las características del país, y también que dicen es que tenemos que mantener la reputación de nuestro país. Y por otro lado está el tema de que si se permite que ocurran estas cosas, os vamos a quitar las licencias para que podáis ejercer. Todos debemos ser conscientes. ¿A qué debemos prestar atención? Sí, como profesionales del turismo, pero podemos, de manera extensiva, todos podemos hacer algunas cosas. Vamos a empezar, ¿qué podemos hacer como viajeros? No todo el mundo tiene un papel que puede jugar. Por ejemplo, una persona puede tener algún tipo de sospechas cuando vea a un niño con un adulto. Cuando te ocurre esto, que sepas qué es lo que puedes hacer. Normalmente tienes que prestar atención a los detalles, dónde, cómo, qué personas estaban involucradas, y también hay que familiarizarse con el hecho de que en la mayoría de los países hay una línea de atención telefónica a la que se puede llamar para denunciar este tipo de situaciones. Se puede llamar y se les dice, mirad, he escuchado o he visto esta situación que me ha parecido que no era correcta. Y entonces ya desde esta línea, desde este teléfono, tomarán medidas y se llevarán a cabo las investigaciones que sean necesarias. Así es que tenemos que saber que por lo menos podemos hacer algo. Podemos tomar acción sin nosotros mismos involucrarnos y ponernos en peligro. Sabemos que se pueden tomar medidas preventivas, sabemos que algunas de estas líneas de atención telefónica funcionan mejor que otras, pero es bueno saber que podemos hacer algo y que se está impulsando y se está pidiendo a la empresa que por favor informen a sus clientes, que todo el mundo, todos los clientes sepan
que hay una línea de atención telefónica de protección a los niños. Así es que nosotros como clientes, como viajeros, sabemos que si vemos algo, podemos decir algo y debemos decir algo. Por favor, hay una página, no mires, don'tlookaway.info, donde se puede informar de los distintos mecanismos que hay para informar cuando veamos este tipo de situaciones. También, ¿qué se puede saber? ¿Dónde tiene estas empresas que se dedican a esto? ¿Dónde tienen sus sedes? ¿Dónde se puede acudir para ponerse en contacto con ellos? Eso era exactamente mi siguiente pregunta. Lo que trabajamos en el turismo, ¿qué podemos hacer para ayudar? Por ejemplo, si un miembro del personal ve una situación que un niño está en peligro inmediato, que llame a la policía. Normalmente hay políticas de protección al menor internas en las distintas empresas para ayudar a prevenir estas situaciones. Y para que si el personal ve una de estas situaciones, sepa que tiene el poder, sepa que puede actuar y cómo puede actuar. Que sepan que su trabajo no lo van a poner en riesgo simplemente por denunciar una situación sospechosa. Y que sepan que pueden decir algo para que las autoridades tomen las medidas necesarias. Por ejemplo, los dueños de hoteles, los conductores de medios de transporte, por ejemplo, en un hotel, puede estar pendiente ver si un niño está buscando datos que les puede llamar la atención. Un niño que esté a deshora en el hotel, niños que esté acompañado, vestido de manera impropia para su edad, que esté bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Todos esos son signos que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, al personal de limpieza también tienen que estar atentos, ver las habitaciones, ver si hay una habitación con niños donde está recibiendo visitas. Por ejemplo, cuando van a reponer las habitaciones, pueden estar pendientes. O, por ejemplo, si en una habitación se necesitan más sábanas, muchas más cosas, pues todo ese tipo de cosas dejan pruebas, por ejemplo, si hubiera material pornográfico o material sexual o, por ejemplo, ven que hubiera condones o cosas del estilo. Todo eso son cosas que hay que tener en cuenta y que pueden llamar la atención del personal del hotel. Cuando se ve algo que se siente que no está bien. Por ejemplo, en India, os puedo... Exactamente. ¿Podría, por ejemplo, condividir algún ejemplo de éxito que puedan servir de modelo? Sí, por ejemplo, sobre cómo se sienten los turistas. Por ejemplo, una persona se acerca a recepción de un hotel con una niña y el personal del hotel les dice que los dos tienen que presentar su identificación. El adulto dice, no tengo mi identificación, por favor, necesitamos una habitación. Y el miembro del hotel le debe decir, lo siento, es política que todos, absolutamente todos los huéspedes del hotel deben identificarse. Hay distintas perspectivas. Por ejemplo, al final esto es muy bien, porque se entiende que si se pide la identificación, al final es para la protección de los niños. No hay que echar la culpa al hotel, hay que saber que son políticas para la protección de los menores. Tenemos que asegurarnos de que se protege a estos niños. En la presentación que haré, tengo un par de ejemplos que diré sobre casos que han sucedido, acciones que ha tomado miembros del personal. Perfecto, tenemos algunas preguntas de la audiencia, del público, pero vamos a compartir este PowerPoint y luego vamos a ver las preguntas. Por favor, te cedo la palabra. Gracias. Estoy esperando a la presentación. Perdonad un momento, estoy abriendo todos los papeles. Dame solo un momento.
A modo de apertura voy a hablar sobre The Code. Es un modelo muy interesante. No es una organización no gubernamental en sí, es una iniciativa que, sin embargo, sí que la tiene una organización no gubernamental. Está dedicada a prevenir la explotación sexual de los niños en todas sus formas a lo largo del mundo. Así que trabajamos con gobiernos y con lobbies que trabajan con ONGs locales, con ONGs que son miembros o afiliados de nuestro panel. Así es que realmente es una red exhaustiva y nuestra principal fortaleza es que podemos responder a desafíos locales muy específicos en el idioma local con la legislación local. Así es que The Code está teniendo muchos programas. El principal es el llamado SECT, que es explotación sexual de los niños en el turismo y en los viajes. Trabajamos con los miembros locales de The Code y muchos de estos son miembros y podemos, es una iniciativa global donde podemos conectar a unos con otros y nos basamos en iniciativas locales que se están llevando a cabo por todo el mundo. Si quiere, podemos poner nosotros el PowerPoint y podemos compartirlo con el público, porque es la parte con más valor, cómo podemos implementar esto en las empresas. Entonces, es fundamental verlo, porque sabemos que tiene una empresa muy grande. The Code implementa y apoya Sí, todo tenemos esto. tanto empresas grandes como pequeñas. Es un grupo muy mezclado. Gracias. Siento la situación. Por favor, sigue. Sí, salta a la siguiente. Vamos a hablar que tenemos distintos elementos. Como he mencionado, la explotación sexual de los niños es un delito internacional. No se debe al turismo, por supuesto. El turismo no es la causa ni tampoco es la principal atracción por la que se explota sexualmente a los niños. La inmensa mayoría de la explotación sexual infantil de los niños internacional se produce por nacionales. Muchos de los delincuentes utilizan el turismo, la industria del turismo y los servicios para permitirles cometer sus delitos, porque creen que se van a otro sitio donde nadie los conoce, pueden ponerse en contacto y piensan que la gente tiene una moralidad y una ética mucho más débil y les va a permitir que cometan este tipo de delitos. Hay una superposición entre el delito y el turismo. Y los niños, no ya solo los niños como... A ver, los niños de manera general, porque cualquier niño es susceptible de sufrir un delito de este tipo, porque depende mucho de las situaciones en las que se encuentre el niño y puede haber muchos tipos de potenciales peligros. Por favor, saltemos a la siguiente pantalla. Daniela ha mencionado un poco sobre el impacto que ha tenido el COVID-19. Por supuesto, se han producido cambios dramáticos en la industria, tanto en el turismo internacional como en el nacional. Los miembros de SCOL ya lo saben perfectamente. Sabemos todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, tenemos sitios que se han recuperado muy rápido, como Indonesia, Filipinas, y hay otras, sin embargo, otras fronteras que siguen cerradas, de manera que al final
El turismo doméstico es el que más ha crecido. Hay un creciente desafío de la explotación online de los niños. Especialmente pasa con los niños a los que se deja sin supervisión, conectados a Internet. La tecnología está online y a veces pueden atravesar una madriguera, un agujero de conejo, y aparecer una zona en la que a través de online se pongan en riesgo. También el riesgo de la reducción de ingresos del personal del turismo y de sus familias. Niños que no están yendo al colegio, familias donde se han perdido los puestos de trabajo y los niños se encuentran con que están en las calles y se pueden ver sometidos a distintas formas de explotación. Esperamos que vuestros miembros tengan formación al respecto. Hay distintos tipos de turismo. Hay turismo tanto de masas como un turismo más pequeño. Y hay que tratar de hacer que se sepan los beneficios del turismo. Y una de las cosas de las que hablamos en The Code es el voluntarismo. Gente que está dispuesta a ir de manera voluntaria a trabajar con niños, puede ser en centros de cuidado de niños, puede ser en colegios, a veces en orfanatos. Y así es que tenemos políticas separadas y se le ofrecen guías de actuación a las empresas que quieren colaborar, enseñarles qué es más apropiado y qué no. Y si van a tener actividades donde haya niños involucrados, pues hay que tener mucho más cuidado y hay que tener mejor formado al personal para que estén más pendientes, que no pueda haber delitos contra los niños. El Code ha estado trabajando incluso durante estos tiempos difíciles y nos hemos centrado en la recuperación. Y ha habido una serie de meses durante estos 18 meses nos hemos tenido que centrar en ciertos tipos de turismo y una de nuestras prioridades ha sido el turismo nacional. Así es que The Code, el nombre, si saltamos a la siguiente pantalla, veremos que thecode.org, la página web, básicamente es una iniciativa que está impulsada por la industria responsable para prevenir la explotación sexual en los niños. Eso es lo que hacemos. Prevenimos la explotación infantil en el sector del turismo y trabajar con ONGs locales, pero básicamente lo que somos es una red que interconexiona al sector del turismo y que toma medidas para proteger a los niños. No esperamos que los profesionales se conviertan en se conviertan en miembros. No es lo que queremos. Lo que queremos es que haya un nivel de protección incrementado a los niños. Y proteger a los niños que están involucrados. Si echamos un vistazo, veremos un triángulo con la distinta cooperación. Aquí vemos de esto os voy a hablar un poco dentro de un rato, los distintos jugadores. Tenemos contactos con la industria, también con los gobiernos, tanto nacionales como locales, para encontrar formas para que se apoyen los unos a los otros. Y esencialmente algunos gobiernos de ciertas zonas lo están haciendo muy bien, en otras no tanto. Por ejemplo, cuando en una zona algo está funcionando, queremos ponernos de acuerdo con ellos para que se pueda hacer un lobby de presión para que las medidas que funcionan puedan implementarse, para que se puedan poner líneas de atención.
y para que se puedan escalar a nivel nacional o internacional esas medidas. También tenemos representantes de The Code que interconexionan a los distintos jugadores. También tenemos una zona de apoyo a las víctimas. Identificamos a las víctimas y las ponemos en contacto con las distintas ONG donde las pueden tratar, donde les pueden ayudar y pueden tratar de darle apoyo. También, por supuesto, si hay un delito, hay que informar a las autoridades. Ya lo he mencionado, que alguna de la legislación que se está poniendo ahora mismo en Colombia o en la India están funcionando. Ahí vemos que puede haber una colaboración muy positiva entre los distintos gobiernos y a veces los propios gobiernos han presentado sus propias guías de comportamiento, algo que nos parece que va bien. Sí, y en relación con esto tenemos una pregunta de nuestro público. ¿Existen modelos de legislación nacional y práctica de aplicación de la ley que SCAL puede defender? ¿Dónde podemos obtener estos documentos y cómo puede ayudar SCAL a defenderlo? Sí, repito, existen modelos de legislación nacional y de prácticas publicados. Tú has mencionado que hay en varios países código de conductas. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos documentos? Sí, internamente puedo hablar de algunos de estos ejemplos de Sudamérica, donde hay códigos nacionales donde se establecen los criterios. Podría darte una serie de ejemplos al respecto. Sí, podemos trabajar en el futuro con ustedes y con Codes para preparar material sobre este asunto. Vamos con la siguiente pantalla. Si echamos un vistazo a las cosas básicas que hacemos, ayudamos a las empresas de turismo a mejorar su trabajo en la protección a través de sus operaciones. Esto es algo que realmente queremos que se implemente a lo largo de las distintas organizaciones y que se vuelva parte de la cultura de las distintas empresas. Y, por supuesto, recibimos feedback de los empleados de las empresas miembros y esto mejora la percepción que tienen las empresas de sus trabajadores. Ver que son proactivos y que son responsables y que tienen unas prácticas buenas. Porque en el pasado, como sabes, esto es un problema del que nadie quiere hablar porque es muy duro, es complicado. Y parece que la gente tiene miedo a hablar de este problema. Tenemos ahora mismo unos 350 miembros a lo largo de 50 países. Algunas son las mayores cadenas hoteleras, otros son restaurantes, operadores, turoperadores. Así es que el perfil de los miembros varía muchísimo en toda la industria. Tenemos hoteles, alianzas, aeropuertos. Hay una mezcla de distintos tipos de miembros muy importante y pueden realmente formar parte de todo tipo de negocios. Los criterios son muy flexibles. Desde nuestro lanzamiento en el año 2013 se ha formado a más de 1 millón de personas, de personal de distintas empresas, ya sea mediante formación a través del ordenador o bien formación personal. Y saltamos a la siguiente presentación. La idea es que ser miembro de The Code no sea
indicativo de que se ha tenido un problema previo con este problema, sino que es una acción proactiva para aumentar el nivel de protección de los menores es decir, lo que no queremos es que se dañen las reputaciones de las empresas, sino que se sepa que si se produce un delito, la reputación va a estar protegida. Pensamos y estamos tratando de enfocarlo de esta manera. Si saltamos a la siguiente presentación, voy a hablar de los 6 criterios básicos de Code. Básicamente, cómo el aspecto o cuáles son las empresas. Vamos a ver cuáles son los 6 criterios. El primero es tener política y procedimientos establecidos en caso de que veamos que hay niños explotados o en riesgo de que puedan ser explotados. Estos son, por ejemplo, métodos para informar, ya sea a gerentes, a superiores, a las autoridades, expresar tolerancia cero en el negocio y que los empleados sepan cómo tratar con los clientes en este caso. A veces estas políticas están incluidas, a veces en políticas de protección al menor, a veces simplemente en políticas sanas de la empresa. El segundo criterio es formar a los empleados. Ya he mencionado previamente los cursos de formación personal o a través del ordenador. Básicamente son algunos de los ejemplos que ya he dado antes, buscar los escenarios que puedan implicar peligro, pero también formarles sobre el problema en sí. Porque hay personas que tienen distintas maneras de entender lo que es o lo que significa la explotación infantil. También cuál es el aspecto de una víctima, cuál es el aspecto de un criminal. Y entonces, la formación es muy amplia. Algunas de las formaciones pueden durar un día, a veces duran más. Muchas veces lo que se les da es una introducción al material y otras veces son formaciones muy específicas. Así es que hay formación para operadores, para turoperadores, para todo tipo de personas. El tercer criterio es incluir una cláusula en los contratos con los socios de transporte o con cualquier otro socio, donde se les pide no necesariamente que sean miembros de The Code, pero al menos sí que tengan la diligencia debida y la proactividad para la protección del menor, para que usted, como un negocio, de manera indirecta, no pueda poner a los menores en riesgo a través de su suministro. Nuestro cuarto criterio es proporcionar información a los viajeros. Por ejemplo, como en el vídeo que puse antes, a veces vemos productos, vemos pósters que hablan sobre la explotación infantil, que es un delito. A veces estos pósters están en los hoteles, a veces están en baños, depende de la empresa y dependerá en última instancia de la gerencia de cada hotel o de cada negocio cómo proporcionen esta información, pero les pedimos que por favor de manera proactiva faciliten esta información a los clientes. La siguiente es apoyar a los distintos jugadores que se ven involucrados. Por ejemplo, en el tema de los hoteles, no solo los hoteles, también los hoteles, los restaurantes y los bares de la zona alrededor de un hotel. También que hable con la policía local de la zona de alrededor del hotel, que en caso de que haya un problema sepan cómo informar a los distintos jugadores y, por ejemplo, que sepan cómo van a actuar en caso de que se les llama, para que puedan tomar distintas acciones los distintos jugadores, que cada cual sepa qué es lo que debe hacer. Y nuestro último criterio, esencialmente, que es emitir un informe anual para tener una imagen global de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial.
donde hay muchas ONGs que están involucradas, pero creo que nos falta algo. No tenemos ese sentido de cómo está contribuyendo la industria. Las empresas que son miembros de The Code y otras están tomando medidas y debemos enfatizarlo, que a nivel global se están tomando estas medidas. Así es que las empresas lo hacen de manera distinta, en momentos distintos, cambian de una vez para otra. No es el ritmo que queremos. Es decir, los miembros de The Code queremos que lleven un ritmo mantenido de implementación de políticas y el secretariado, por ejemplo, y sus representantes lo que quieren es apoyar a los miembros. Se les da ejemplos de las políticas, se les da acceso a la formación online, se les da ejemplos de cosas que buscar en los viajeros, etcétera. Ese es el papel que jugamos. Y cómo queremos que interrelacionen los distintos miembros con el secretariado. Así es que pasamos a la siguiente presentación. Aquí vemos algunos de los distintos miembros. Vemos que Scal está ahí en el centro. Así es que algunos de los mayores operadores del mundo, hasta algunos operadores que son muy locales y empresas muy pequeñas, incluyendo restaurantes y cosas por el estilo. Algunas de estas empresas son miembros para operaciones globales, otras simplemente para implementar los criterios de manera interna y ver cosas que pueden cambiar. Y bueno, con el tiempo pueden cambiar las prioridades y los peligros a los que pueden enfrentarse. Algunas de estas empresas son muy públicas al respecto, otras lo mantienen un poco más en secreto. Algunas buscan algo más de reconocimiento, otras no. Simplemente queremos poner los nombres en nuestra página web, el perfil de qué es lo que han estado haciendo. Pero creemos que la inmensa mayoría de las empresas que forman parte están contentas de aparecer en nuestra página web como que son líderes de la industria, tomar medidas en la protección de los menores. Como ya he mencionado antes, una serie de pasos que se toman en la protección y acciones. Así es que la próxima presentación muestra algunos de estos casos de cosas que han sucedido, por ejemplo, en líneas aéreas, algo que sucedió hace unos años. El primero, el caso de la línea aérea. Uno de los agentes de check-in informó de un caso sospechoso. Se le pidió el pasaporte a un viajero y la persona de check-in tenía ciertas dudas, así es que llamó informando de sus sospechas al respecto de una persona que estaba viajando con un menor y creía que estaba pasando algo extraño. Creía que, bueno, en Estados Unidos este tipo de delito es un delito muy, muy grave. Está muy bien que esta persona hubiera recibido formación porque supo reconocer este problema. También ahí vemos, hay casos de hoteles donde se ha reportado, se ha informado de este tipo de sospechas. Por ejemplo, una menor que iba a hacer check-in en un hotel con una persona mayor. Entonces, esto hizo las sospechas. Y a veces estamos hablando de casos de coerción a niños y bueno, a veces el personal de los hoteles o el personal que está en primera línea a veces no sabe realmente qué signos buscar o qué cosas son las que deben desencadenar una respuesta. Por eso la formación es tan importante. Por ejemplo, aquí es otro ejemplo, un asistente de vuelo que se dio cuenta de que había una situación extraña durante el vuelo y tomó medidas. Dejó una nota escrita en los servicios. Así es que
la menor pudo explicar la situación gracias a esta nota. Hay casos, se producen casos cada año en los que sabemos de niños que han sido salvados de la explotación, pero por desgracia también todos los años oímos casos de explotación sexual y casos que todavía se producen. Vamos a continuar. In your opinion, what is the impact of private rental activities such as Tengo una pregunta interesante del público. En tu opinión, ¿cuáles cosas pueden hacer, por ejemplo, Airbnb la verdad. Y otros operadores? Hay plataformas tecnológicas, no quiero dar nombre concreto, pero bueno, ejemplos como el que se ha dicho, el mundo online y el mundo del turismo están interconectados. Cada vez desaparecen más las barreras. Las empresas que operan a gran escala online, para ellas están tratando de disociarse legalmente de una situación que ocurre. Creo que es un desafío para ellas, es un desafío para la industria y es un desafío porque a menudo se producen los contactos entre las personas. Así es que cuando se hace online no hay un personal en primera línea que pueda ver este tipo de señales. Así es que hay que estar muy atentos para buscar las cosas sospechosas, pero todavía creemos que hay papeles que pueden jugar muy interesantes. Por ejemplo, por parte de las propiedades, por ejemplo, podrían ver a las personas que alquilan para asegurarse de que al menos haya una concienciación incrementada, de que no son inmunes, de que no son invisibles simplemente porque no tengan que hablar con personal de un hotel. El papel es seguir buscando a este tipo de personas cuando se mueven, cuando se transportan. Y, por ejemplo, Uber, como habéis visto en la presentación, son miembros. Exactamente, y eso es parte del cambio cuando estas empresas están involucradas en esta situación. Sí, en Estados Unidos los conductores de Uber informan de situaciones sospechosas a la policía. Sí, es muy bueno ver que esta mentalidad crece en el sector, en la industria. Nos gustaría ver más iniciativas de este estilo y creemos que se están tomando pasos al respecto. La última pregunta que tenemos es si The Code u otras organizaciones identifican los puntos conflictivos de explotación sexual infantil para generar una presión económica que la pueda detener. Sí, como he dicho, hay estereotipos a lo largo del mundo. Históricamente diría que había que trabajar más a través de la red de expatriados porque están sobre el terreno y son los que están en los puntos calientes y en las calientes, en las zonas, en los países más calientes. Por ejemplo, Cartagena, en Colombia, es donde se ha hecho una campaña por parte de la industria local y representantes de The Code locales que se llama The Wall, el muro, y son iniciativas tomadas de manera local para mantener Cartagena como un lugar libre de la explotación infantil. La expresión que utilizan es que han pasado el muro los viajeros, los turistas. Así es que puede que en el pasado fuera un punto caliente, pero han querido cambiar esa visión a día de hoy para convertirlo en un destino mucho más atractivo para la familia, menos sospechoso para otro tipo de viajeros. Así es que han tomado una actitud proactiva para
que pueda crecer la industria de manera sostenible y responsable. Great. Please go ahead with your PPT. Vale, sigue por favor adelante con la presentación. Sí, he mencionado, y voy a ir sobre la presentación rápido. Por ejemplo, esta formación está disponible para todas las empresas que son miembros de The Code. No hay ningún límite para el número de personas que pueden participar en la formación. Creo que está disponible en 10 idiomas y creo que para 9 o 10 tipos de perfiles distintos, para operadores, agentes de viajes. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Cosas distintas que hay que buscar y sobre las que informar cuando se está tomando acción. Damos una formación básica sobre qué es la explotación infantil, qué no es explotación infantil, cómo se ve la explotación infantil, distintos escenarios que se pueden presentar. Si avanzamos a la siguiente pantalla, vemos distintos escenarios. Por ejemplo, a la izquierda vemos una descripción de qué ha sucedido y preguntamos a la derecha, ¿qué haríais? ¿Cuál sería vuestra respuesta en esta situación? Así es que hay algunas respuestas buenas, otras mejores, hay otras que no son tan buenas. Y si a la persona se le da feedback sobre sus respuestas, puede volver a responder o se le puede asesorar. Tal vez deberías haber hecho esta otra cosa o haber tomado este otro enfoque. Al final del módulo de aprendizaje, si avanzamos a la siguiente presentación, tenemos un cuestionario rápido para evaluar el conocimiento que han adquirido, para que el participante sepa, a través de una serie de preguntas de respuestas múltiples, sepa si ha tenido respuestas correctas y recibe un certificado electrónico. Si avanzamos a la siguiente presentación, aquí es donde lo vemos. Este es el certificado que se le da a ellos de manera personal y nosotros también tenemos un informe de este tipo de formación que se ha dado. Lo tenemos en nuestro portal de miembros y portal de personal. Así es que los miembros pueden utilizarlo para ver si siguen con los distintos criterios que establecemos, que ya he mencionado previamente, saber si una empresa los ha implementado. Pero para la empresa en sí tienen acceso a los módulos de aprendizaje. Así es que es una herramienta muy útil para la empresa, especialmente para las empresas grandes, para saber qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y obviamente para que puedan tomar acción, puedan tomar medidas basándose en lo que tienen. Creo que la siguiente pantalla es la última. Básicamente lo que quiero daros las gracias. Las preguntas que me ha hecho han sido muy, muy interesantes. Muchas gracias por las preguntas. Sí, claro. También quiero darte las gracias por tu participación. Quiero despedirme con este último vídeo que creo que es fantástico y prometo a todos nuestros miembros que vamos a compartir con ustedes toda la información que nos has dado sobre tu sitio web, que ha sido fantástico. Quiero también dar las gracias al público y espero veros en nuestro próximo webinar. Muchas gracias. A diario se produce explotación sexual infantil por parte de turistas. Sepa cómo podría salvar la vida a un niño la próxima vez que esté de vacaciones. La explotación sexual infantil por parte de viajeros y turistas puede ocurrir en cualquier lugar. Puede que sea víctima en hoteles, en las calles, restaurantes, en atracciones turísticas y bares. Preste atención a lo siguiente. Niños con miedo, desorientados o bajo la influencia de drogas o alcohol. Que muestren señas de abuso físico. Vestidos de manera inapropiada para su edad. A los que un adulto le da dinero o regalos.
que estén en la calle a deshoras, que estén en una habitación de hotel y reciban visitas de adultos, a los que traten de manera humillante o agresiva. Informe de qué ha pasado, quién estaba involucrado y dónde ha pasado. Informe a la policía local o a un teléfono de atención. Deje la investigación a ellos. Todo el mundo puede tener un papel. No mire a otro lado. Thank you very much again. Have a good day, good evening, or good afternoon, depending where you are. Thank you, Damian. And we'll stay in Muchas contact. gracias otra vez y buenos días, buenas tardes, buenas Muchas gracias. noches. Hasta luego.